Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy vamos a hablar de un perfume, pero un perfume de los de verdad. Wadi Amber Oud. Esta fragancia, ya os adelanto, 10 en packaging, 10 en aroma, 10 en estela, 10 en duración, o sea, 10, 10, 10, 10. ¿Hablamos de perfumes? Sí, hablamos de perfumes de verdad, como este de Wadi. Este perfumazo lo compré en Budapest. Increíble Budapest, increíble Buda y Pest. Increíble, ¿vale? Y sus perfumerías, queda mal decirlo, porque, bueno, una va a hacer turismo, sí, pero tiene que tener sus momentos de saber qué perfumerías hay típicas allí, bueno, no, esto es mi locura, lo sé. Pero los que viajan conmigo lo saben y entonces por eso nos llevamos tan bien, ¿vale? Google me recomendó varias perfumerías y una de ellas era esta. Se llama Wadi. Mirad la caja. Y esta fue el primer día fui a esta perfumería. Luego las otras ya como eran espectaculares, pero yo tenía esta en mente y ya como que a veces que ya no ves nada más, ¿no? Me quedo con esta, la más divina, la más importante y la que entre los que íbamos, la que más gustó. Voy a enseñaros ya directamente el packaging y ahora os hablo de las notas y de todo lo que os he dicho al principio, ¿vale? Mirad la caja con la que va. Increíble. Yo creo que está hecha a mano, no lo pregunté. Pero vamos, mirad, os he dicho un 10 en todo. Pues vamos a ponerle un 9,5 a la caja porque no queda muy bien cerrada. La tenéis que cerrar así, ¿vale? Para que quede bien. Pero claro, yo creo que está hecha a mano y las cosas hechas a mano a veces, tan artesanales, no son tan perfectas, ¿no? Mirad aquí, cuando abro y cierro, ¿veis? Esto es una pasada. Mirad esto. Mira, no me fío, ¿eh? Le voy a poner el dedo aquí. Mirad qué locura. Mirad qué locura. Voy a dejar el frasco, porque no quiero accidentes, dentro de la caja, con terciopelo. ¿Qué pensamos de esta caja? Es una joya. Esta caja no podía ser más perfecta para este perfume, porque la caja ya es perfecta y la fragancia, el perfumazo, aún más. No quiero parecer muy loca, pero ¿habéis visto que parece oro líquido? Bueno, vaya tela ya, solo 50 mililitros y ya lo que hemos vaciado este frasco un poquito bastante, ¿eh? Estas cosas se tienen que conservar un poco más. Mirad el tapón, este tapón de madera, realmente increíble. El atomizador, hablamos del atomizador, aparte de que es dorado y monísimo, mirad cómo atomiza. Espectacular. Atomiza de 10, huele de 10, aroma de 10, rompecuello de 10. Esta fragancia es de 50 mililitros y se llama, bueno, habréis visto ya el nombre arriba, que es que claro, me voy de un sitio a otro, Amber Oud. Aquí huele una fragancia que dice este nombre, evidentemente a ámbar, evidentemente a oud, pachuli, a madera de cedro, o sea, es que no lleva nada más, pero es que ¿para qué más? Esto es una locura. ¿Por qué os digo que sé que dura tanto? Porque por la noche digo, voy a hacer una prueba. Me la puse antes de irme a dormir, debían ser las 11:30 a la cama. Me fui y me puse un ratito la tele y una que ya tiene frío, se tapa con el nórdico, me puse la fragancia y al cabo un rato digo, si me está traspasando el nórdico, la sábana, o sea, me estaba traspasando, tenía la mano así dentro y se me estaba ya saliendo de... Digo, qué fuerte, de verdad, muy muy fuerte. Esta mañana tenía el perfume intacto, vale que no he rozado con nada, no, pero el perfume estaba en mi mano aún, o sea, es que es muy loco. Y en las sábanas sí no os cuento, en las sábanas las tengo ahí, están intactas. O sea, esta noche cuando me vaya a la cama tendré otra vez el aroma de Amber Oud. Muy, muy loco. Es una fragancia que cuando te la pongas sabes que vas a estar oliendo 3 días a esto. No quiero ser exagerada, pero ya lo sabéis, a mí no me duran nada las fragancias y esto es una locura, una locura. Fragancia árabe que yo no conocía ni que existía, Wadi. Y esto casi todas son oro líquido, de verdad. El chico de la tienda me dijo, con el traductor de Google, que había habido una chica que se llevó 15, pero no de esta, de otra. Y digo, a ver, pues déjame probar esto que dice esta chica que se llevó 15. Era el perfume para la otra chica, no era para mí. Este era para mí
Y os voy a decir una cosa, cuando llegué al hotel, María José me dijo, ay, ¿qué llevas, Gemma? Y ella es una chica que cualquier fragancia no le gusta. Le gustan las fragancias, es que tiene el morro muy fino, vamos a decirlo así. Tiene el morro súper fino y las otras le dan todas dolor de cabeza. Y me dijo, ostras, Gemma, esta. Y que ella me diga, esta, tiene que ser muy buena. Total, María José, vamos, tengo esta fragancia gracias a ella porque si ella me dice, me da el ok de algo, pienso, tiene que ser increíble, ¿vale? Y otra cosa os quería contar y por qué me gusta tanto esta fragancia, porque es que me voy de un sitio a otro. Os he dicho las notas, os he dicho la duración. Estela, 2 metros, tranquilamente, pero la burbuja que deja cuando tú te pones esta fragancia, yo me la estoy sintiendo todo el rato, o sea, de verdad, yo igual salgo a la calle y me creo que todo el mundo me está oliendo esta fragancia por la burbuja, estoy dentro de una burbuja con este aroma. Locura. Me encanta. Entonces, ¿por qué también me la compré? Porque cuando llevaba un día con esta fragancia, yo al primer día digo, me recuerda a algo, tiene esta fragancia un ADN de algo, me recuerda mucho a algo, me gusta mucho pero tiene algo. Pues ya lo encontré, no el primer día, sino el siguiente día, digo, ya está, cariño, ya sé qué fragancia me recuerda a una de Tom Ford que se llama Noir. Y claro, sale mi marido y dice, pues ¿por qué te vas a comprar otra fragancia que se parece a una que tienes? Y digo, claro, pero es que tú no lo sabes, pero cuesta mucho de encontrar y esa fragancia me la pongo mucho, además gusta mucho en mi casa y se la ponen mucho. Entonces dice, bueno, no, pero yo pensaba que querías variar. Digo, sí, quiero variar, pero tiene algo que se parece a ella. No digo que sea exactamente igual, pero me recuerda mucho a esta, ¿vale? Entonces, porque me gusta, porque me recuerda a la de Tom Ford, que es una de mis fragancias favoritas, por la estela, porque por las horas que dura, todo estaba a favor para que yo me comprara esta. Y bueno, fue llegar a casa y claro, mi hijo y mi nuera son muy fans de la fragancia de Tom Ford Noir, que la tengo aquí, y tengo estos papelitos aquí, que hoy precisamente le he dicho a mi hijo, ven, que quiero que me des tu opinión, porque la de mi nuera, la de Nerea, ya la tenía. Según Nerea, no se parecen. Entonces, soy yo, puede ser que no se parezcan, pero hoy le he dicho a mi hijo, ven, Aleix, dime si se parecen o algo estas dos fragancias. Y los pobres, no sé si es que a veces quieren quedar bien o algo, se me quedan mirando como, digo, no, tú dime lo que piensas, porque yo voy a grabar un vídeo y no voy a decir, ay, esta es igual que esta. No, dime la verdad. Y me dice, mamá, yo no creo que se parezcan. Sí que tiene, sí, cuando lleva rato digo, no hace falta que me digas si lleva... Él, según él, no se parecen. O sea, según Aleix no se parecen, según Nerea no se parecen. Quiero hacer más pruebas, pero tampoco quiero gastar excesivamente esta, solo para que me digan si se parecen o no, como yo pienso, esta fragancia a la de Tom Ford Noir, ¿vale? Espera, que dejo esto aquí. Esta fragancia, si se parece a esta o no. Y claro, ya viene luego y me dicen, ¿pero has mirado las notas de esta o no? Y digo, no quiero mirar las notas de esta y de esta. Yo quiero saber si realmente yo soy la única que piensa que se parecen. Pues bueno, en mi casa sí que soy la única que dice que se parece. Pero yo me acuerdo cuando estaba en Budapest que me acordé de esta fragancia cuando estaba probando esta. Entonces, bueno, yo siempre lo digo, cada nariz es un mundo y es lo interesante. O sea, yo venía feliz pensando que sí que se parecían y según ellos no se parecen. Entonces, siempre lo digo, somos distintos. Lo que uno percibe o no percibo yo, viceversa. Esto es de este mundo tan espectacular de las fragancias. Entonces, cada uno tenemos nuestro aroma y este es para mí. Bueno, nada, dejo aquí este vídeo, espero que os haya gustado, dadle un like o suscribiros si podéis, si no, no pasa nada y hasta el próximo vídeo.